Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En desarrollo sustentable, impulsora de emprendimiento social, creando empresas sociales para personas con discapacidad y mujeres jefas de familia. Actualmente es encargada de la Agenda 2030 en la oficina de la Presidencia de la República. Recibimos con un fuerte aplauso a la directora general de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la maestra Gema Santana Medina. Ella nos expone la visión del Gobierno federal en torno a la consecución del desarrollo sostenible. Muchas gracias, buenos días. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias al Gobierno de Yucatán por recibirnos en esta segunda capacitación. A Colima, Valeria, gracias de verdad por estar aquí, dar el soporte con la CONAGO, ¿sí? A todos ustedes que entiendo esta segunda capacitación, estamos con 32 estados de la República, lo cual hace relevante la agenda y hace que todos aterricemos de manera coordinada el impacto social, económico y ambiental que necesita el país, desde la planeación en desarrollo sostenible, con el PND, ahora con los planes estatales de desarrollo y con proyectos específicos que nos ayuden a todos nosotros a aterrizar, ¿sí?, la movilidad social, el cambio en la gente, que no quede esto en discursos, que de aquí vayamos y ejecutemos los indicadores, ejecutemos los proyectos, repliquemos los modelos que ya funcionan. Aquí les voy a dar algunos puntos muy concretos de la visión de la Oficina de la Presidencia con la actual administración, que mucho ya lo comentó el doctor Abeliver. Lo que estamos haciendo también es retomar la puesta en marcha que se desarrolló también el sexenio pasado, porque esto es transeccional. Lo que queremos es que el siguiente gobierno también tome lo que estamos implementando, que sea una muestra que esto es totalmente apolítico, tiene una misión mucho más amplia, una visión humana de alto impacto. No importan los partidos, no importan las ideologías, todos queremos tener un cambio en nuestro país. Entonces, ¿cómo hacerla relevante? No sé si les suele pasar que a veces a lo mejor tu sobrino, tu tío, el empresario dicen, ¿qué es la Agenda 2030? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿No? Para nosotros es algo muy común, para nosotros es algo que, por eso estamos aquí, entendemos que se firmó en septiembre del 2015, 193 países. Pero ¿cómo lo vamos a hacer relevante ante la actual Administración Pública Federal, con las universidades, con la iniciativa privada y con el ciudadano de a pie? Vamos a trabajar en una narrativa que comunique a todos que en la vida cotidiana necesitamos desarrollar proyectos con triple impacto: económicos, sociales y ambientales. Entonces, bueno, vengo a exponerles brevemente
algunas ideas, algunas estrategias que vamos a implementar desde la oficina y que nos encantaría que de manera coordinada, a partir de aquí, podamos ir todos juntos a generar impacto en nuestro país con la Agenda 2030. ¿Qué viene? La visión nacional desde la oficina de la presidencia es política interior. No podemos ir a los foros internacionales. ¿Qué les vamos a decir en los foros internacionales si no estamos generando impacto en el país? Si no estamos alineados, si no estamos coordinados. Esperamos que en septiembre, en el foro político de alto nivel, podamos demostrar la coordinación subnacional, federal, de iniciativa privada y organizaciones sociales. Ese va a ser un gran reto para que este año todos juntos vayamos caminando juntos. Es política interior. La segunda, casos emblemáticos, proyectos existentes que ya están contribuyendo a los ODS. Yo quiero invitarlos a todos ustedes como estados a que, coloquialmente como se dice, no inventemos el hilo negro. Hay muchos proyectos que ya están cambiando la vida de las personas, desde gobierno, desde sociedad civil, desde iniciativa privada. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos proyectos? Ellos no conocen quizás de la agenda y no saben que están contribuyendo a los ODS. ¿Dónde están esos proyectos que están generando un cambio en sus estados? Esos que llevan años cambiándole la vida a la gente, a esos hay que impulsarlos, a esos hay que ver de qué manera coadyuvar, trabajar juntos, colaborar para hacer escalable el impacto. No empezar en un proyecto de prueba y error, de ideas, de iniciativas desde cero. ¿Cómo vamos a contribuir como Estado para visibilizar los proyectos que ya están impactando a la Agenda 2030? 3, desarrollar una nueva narrativa comprensible para la gente. ¿Sí? Dicen que si tú sabes explicarle algo técnico a un niño de 8 años y te entiende, sabes comunicarlo, sabes realmente comunicar, trabajar en llevar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que necesitamos llevar a nuestro equipo de trabajo? ¿Por qué es importante la Agenda 2030 en mi estado? ¿Porque es algo que firmamos en el 2015 con 193 países? Eso es un instrumento de colaboración mundial muy poderoso que nos ayuda a aterrizar, trabajar aquí todos juntos. Entonces, ¿cómo puedo transmitir la Agenda 2030 a mi compañero de trabajo con el que yo necesito que realmente esto se lleve a cabo? Lo comentaban hace rato las autoridades del PNUD, de la GIZ, ¿sí? Que efectivamente el desarrollo sostenible y el trabajo con estos 3 enfoques es indispensable en todos los proyectos. Uno no puede quedar atrás de otro, tienen que trabajar de la mano. Fondos nacionales e internacionales de impulso estratégico. Esto es uno de los beneficios. Hay financiamiento internacional y nacional a los proyectos que se enfoquen en ODS. Así que, con mayor razón, si trabajamos juntos, va a ser más fácil que podamos bajar fondos de inversión de impacto, de muchos tipos de fondos para poder ayudar a ejecutar o a escalar estos proyectos. Y la creación de comunidades de promoción y seguimiento. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué nos referimos en la oficina de esto? ¿Cómo podemos generar una comunidad? Una comunidad es, aquí somos una comunidad de 32 estados, comunidades de planeación, especialistas. ¿Cómo vamos a generar la comunidad de la Agenda 2030 en el estado? Con una vez al mes que puedan organizar ustedes foros, convivios, de discusión, de pláticas en las que puedan compartir proyectos que ya se están haciendo, política pública, programas, que ustedes los hagan en sus estados, van a empezar a generar la comunidad de la Agenda 2030. Entonces yo sugiero que una vez al mes, en sus oficinas, en un espacio recreativo, vayan juntos a reforestar, vayan con la cachucha de la agenda, vayan generando un espíritu de comunidad. Es lo que necesita el país, un espíritu de comunidad, que vamos todos juntos para resolver todas estas situaciones, estos retos, estos objetivos. 17, con 169 metas, nada más y nada menos. Así que vamos aterrizándolo a acciones concretas. 17 retos para el 2030,
podamos decir que esto también es un código moral de trabajo para nosotros en México, la Agenda 2030, así que no tiene color, no tiene visión política, es un código moral de trabajo para aliados a una dimensión cívica, ética y moral. La gente que por lo regular, o el casi 100%, llega con nosotros con la agenda, son personas que ya están haciendo algo por ayudar al país, o quieren hacer algo. Su interés es real, hay vocación, ¿sí? Y eso es una fortaleza de este circulito tan importante de no dejar a nadie atrás. Son 4 puntos que desde la oficina de la presidencia vamos a impulsar. No quiere decir que no vamos a impulsar los 17, ya lo comentaba el doctor Abel Iber. Es el crecimiento económico, el trabajo decente, la industria, innovación e infraestructura, la producción y consumo responsable, que son 4 objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Dentro de los 17. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque como ustedes saben, el pasado lunes se concretó el Consejo de Crecimiento Económico, Inversión y Empleo que va a liderar nuestro jefe, el ingeniero Alfonso Romo, en esta administración. Y estos van a ser los 4 puntos focales, los 4 objetivos de impulso, para que al final obviamente todos nosotros logremos el fin de la pobreza, que es el objetivo que abarcan todos los objetivos. Todos vamos para erradicar la pobreza extrema y de alguna manera todos los objetivos directa o indirectamente contribuyen a ello. Y está totalmente alineado con lo que dice nuestro presidente. Por el bien de todos, primero los pobres. Dimensión en el territorio. Acciones a elementos tangibles en la vida de los mexicanos. Les comentábamos de qué sirve tener un discurso, algo tan lindo como lo es el impacto social, económico, ambiental, si no identificamos los proyectos que ya están cambiando la vida de las personas. Les aseguro que van a maravillarse si a partir de aquí ustedes buscan todos esos proyectos en su estado. Las sugerencias son sugerencias, no es una convocatoria, pero las sugerencias, si ustedes encuentran proyectos que ya impacten a más de 500 personas, ¿sí? Eso también incluye ecosistemas, ¿no? Mayor cantidad de objetivos del desarrollo sostenible, mientras abarquen más ODS. Evidencias de cambio, de su teoría de cambio, es decir, si están trabajando con mujeres, madres de familia, jefas de familia, cómo están logrando precisamente la movilidad social, la independencia económica. Les digo, pueden ser proyectos de corporativos, de pequeñas empresas, de sociedad civil, del mismo gobierno, ¿no? O proyectos que ya estén participando varios actores. Financieramente viable, de preferencia. Si es financieramente viable, diría Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz, que 1 peso a la filantropía tiene una sola vida. 1 peso a proyectos de empresas sociales que busquen un impacto tiene múltiples vidas, porque se recicla y llega a más comunidades. Utilizar el poder de los negocios para resolver problemas, no para generar utilidades, es también una opción para impactar en la Agenda 2030. Y de cualquier sector y con cooperación de varios actores. Entonces, a partir de aquí, si ustedes empiezan a mapear esos proyectos, ¿qué puede hacer la Oficina de la Presidencia de la República? Revisarlos, comunicarlos en las redes de la agenda, impulsar esta visión, es decir, poner este escaparate, visibilizar lo que ya se está haciendo en nuestro país, así como las malas noticias que vemos todos los días. Esa también es una misión de la Agenda 2030. Así que, señores, contribuyamos juntos a lograrlo. Es una visión muy general. Después de aquí vamos a sentarnos con cada uno de ustedes para aterrizar sus planes estatales de desarrollo junto con la GIZ y el PNUD y decirles que necesitamos este año hacer relevante la agenda ante la Administración Pública Federal, ante los estados, ante todos los actores, porque si lo hacemos juntos, los siguientes años vamos a hacerlo de manera mucho más orgánica. Muchas gracias.
Sí, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Gema, por tus palabras y el mensaje. Y queremos pedirles o presentarles ahora al doctor Helge Arendts. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Bremen, es maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Libre de Berlín y es también doctor por esa misma universidad. Él tiene una amplia experiencia en estrategias para la reducción de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Él nos va a platicar ahora un poco lo que es la estructura de estas 5 sesiones y además la estructura de estos 2 días. Por favor. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Y que también muchas gracias, Gema. Creo que justamente esas orientaciones son importantes para estas discusiones que vamos a tener hoy y mañana, y también bienvenidas y bienvenidos de mi parte. La mayoría de ustedes ya me conocen desde la primera sesión. Bueno, yo, como dijo Francisco, ya tengo la oportunidad de presentar rápidamente el objetivo, pero también el contexto y además también la estructura de este evento, ¿no? Pues creo que vale la pena recordarnos de los antecedentes. Como sabemos, en México todo el esfuerzo que está haciendo para la Agenda 2030 no solamente está reconocido nacionalmente, pero internacionalmente. Esto no solamente porque se ha hecho muchas cosas, está haciendo muchas cosas a nivel federal, pero justamente por el trabajo que están haciendo también los estados, ¿no? Por un lado, la creación y el trabajo de la Comisión de Cumplimiento de la Agenda 2030 de la CONAGO, pero también creo que eso es un gran logro, ¿no? La creación de esos 32 organismos de seguimiento e implementación de la Agenda 2030 en los estados. Pero no olvidamos que también hay muchos municipios que se están involucrando o que se quieren involucrar. Pues ahí realmente los diferentes niveles de gobierno están contribuyendo a este proceso de implementación. Al mismo tiempo de esta dinámica también surgió en su momento una alta demanda de capacitar, pero también dialogar, compartir experiencias en materia de la Agenda 2030 con una perspectiva territorial. Y en ese momento nos juntamos la presidencia, la CONAG, la GIZ, para desarrollar algunas ideas de cómo se puede responder a esa demanda, ¿no? Queríamos ver cómo se puede fomentar el intercambio de experiencias, la discusión de ejemplos prácticos y también capacitación en herramientas concretas, ¿no? Es que la agenda sí es algo que todos nosotros trabajamos, que sí ya está 4 años en implementación, pero creo que sí vale la pena que todos nosotros discutimos qué realmente significa implementar la agenda, ¿no? Pues por un lado, ¿no? se quiere, por supuesto, dar a conocer la Agenda 2030, pero también reflexionar sobre qué rol tienen los estados en implementarla, ¿no? Por supuesto, los retos son diferentes, ¿no? Es que cada estado enfrenta diferentes retos en materia de la Agenda 2030, pero también las competencias, por supuesto, el espacio de impulsar cambios tiene ciertos límites, pero también tiene muchas oportunidades. Y luego la pregunta es cómo se puede impulsar un diálogo sobre diseñar y formular de una manera diferente las políticas públicas con un enfoque en participación, pero también tomando en cuenta esta integralidad de la Agenda 2030, tomando en cuenta la dimensión económica, ambiental y social de la agenda. Luego ya comentamos que es difícil separar lo del financiamiento de la planeación, y la pregunta es cómo la Agenda 2030 también puede contribuir a orientar un poco y, digamos, identificar las brechas de financiamiento para el desarrollo sostenible y cómo podemos impulsar un proceso de utilizar los recursos existentes de una manera más eficiente. Y claro, la Agenda 2030, creo que eso es lo más visible de la agenda, que es un instrumento para monitorear el desarrollo. Y finalmente lo que se quiere lograr es traducir la Agenda 2030 en algo concreto, en cambios concretos y en un impulso al cambio en las regiones. Pues nosotros pensamos en su momento en un foro que entonces atienda a todas estas reflexiones estratégicas y que aterrice la agenda en algunos casos muy concretos, emblemáticos, que transmita conocimiento técnico especializado, que fomente el diálogo entre los responsables de los estados, que para mí también siempre es un gran valor agregado también de ese tipo de eventos, y al final que impulse las acciones para lograr un México más sostenible. Pues la idea es cómo podemos
y el objetivo es acompañar el desarrollo de actividades concretas para la acción de todas las entidades federativas en materia de política pública. Y pensamos en esos 5 elementos, ¿no? El primero, ya muchos de ustedes asistieron en un poco una introducción a la Agenda 2030 y además una reflexión sobre qué tan relevante es para el nivel estatal, ¿no? Qué relevante es para mi contexto de trabajo y, digamos, social y territorial. La segunda parte, pues, es el evento de hoy, y me encanta mucho que el PNUD se ha sumado a ese evento, donde queremos entrar ya más en detalle en procesos de planeación y en monitoreo subnacional. Ahora voy a hablar un poco más sobre los contenidos. Y luego queremos, por un lado, ver, ok, la Agenda 2030 cubre una amplia gama de temas importantes, pero ¿cuáles son algunos temas específicos relevantes para los estados y que podemos utilizar, analizar para realmente integrar la Agenda 2030 en estas políticas específicas que todavía son por definirse? Lo queríamos hacer en un proceso más participativo, por supuesto, para responder a la demanda de ustedes. Finalmente, ya se mencionó la importancia del financiamiento, y el quinto es, digamos, un ejercicio tomando en cuenta todos los insumos de las sesiones anteriores y trabajar casos prácticos y generar algunas actividades concretas que también los estados pueden implementar en su territorio. Eso es un poco el concepto de esta serie de capacitaciones. Hoy, muy rápidamente, vamos a básicamente abarcar 4 temas generales. Por un lado, es el tema de la normatividad. Aquí estamos pensando en las leyes estatales de planeación y sus reglamentos, pero luego pasar a procesos de planeación estatal desde una perspectiva Agenda 2030, discutir cómo también los OSI mismos pueden ser operacionalizados. Muchos de ustedes ya tienen muchas experiencias y la idea es hablar sobre esas buenas prácticas, pero también algunas lecciones aprendidas. Y finalmente, el tema de monitoreo e implementación y algunas herramientas muy concretas de implementación. Y así tenemos la estructura de la sesión de hoy, pues normatividad y planeación, los UCI, monitoreo y herramientas de planeación general. Y yo hoy, digamos, llegué con algunas preguntas y espero que durante el evento tengo algunas respuestas, pero también hay muchas más preguntas. Pues la pregunta es, ¿cómo diseñamos una normatividad que impulse una visión integral de desarrollo, tomando en cuenta las 3 dimensiones de desarrollo sostenible? ¿Cuáles son factores de éxito para la planeación estatal, donde realmente ha funcionado integrar la agenda y genera un impacto? ¿Cuáles son estrategias exitosas para los consejos estatales o otros comités que existan para dar seguimiento a la Agenda 2030? ¿Y cuáles son metodologías y herramientas concretas que pueden ayudarnos en impulsar la Agenda 2030 realmente ahí en el lugar, en el campo, digamos, ¿no? De una manera muy concreta a nivel más local? Muy bien, pues entonces esto es un poco la estructura, esas son las preguntas que yo tengo. Ustedes tienen muchas más preguntas seguramente y espero que también podremos formular algunas respuestas a esas durante el día. Les agradezco mucho la participación y tengo realmente ganas de entrar en una reflexión conjunta con ustedes. Muchas gracias. A todos los presentes que hoy quieran disfrutar de los atractivos turísticos del estado de Yucatán, en la parte de afuera tenemos a 2 personas en la mesa de registro. Si ustedes quieren ir a Chichén Itzá, Uxmal, Tzivizaltún o El Corchito, hasta la 1:30 de la tarde tienen para registrarse. Ahí tenemos cortesías para todos ustedes. Los que gusten ir pueden inscribirse hasta la 1:30 de la tarde. Si quieren ir a algunos de estos destinos, Chichén Itzá, Uxmal, Tzivizaltún y El Corchito. Y el coffee break es libre. Muchas gracias. Muchas gracias, Mimi. Bien, pues muy buenos días nuevamente a todas y a todos. Quisiera antes de... ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Nora? Quisiera, antes de iniciar, no sé si seguramente hasta allá atrás no van a ver los letreros de aquí enfrente, ¿verdad? Pero bueno, les platico un poco de qué es lo que dice ahí adelante.
Un poco lo que nos comentaba Gema, si bien este es un foro muy ambicioso, es un foro que pretende fundamentalmente crear un espacio de aprendizaje entre todos nosotros y nosotras para poder efectivamente implementar la agenda en nuestros estados. Es un desafío grande, es un desafío importante, pero la única posibilidad de crear una comunidad en realidad de aprendizaje es empezando a crearla desde aquí, ¿no? O sea, una comunidad donde juntos podamos aprender e innovar. Entonces, hay algunos principios de convivencia, o más que principios de convivencia, yo les llamaría principios de efectividad grupal, ¿no? Y el primero de ellos es que todas y todos están invitados a participar. O sea, si saben el tema, fabuloso, les invitaría a ser generosos para compartir su experiencia, y si no saben sobre el tema, preguntar. O sea, todas y todos, por favor, siéntanse con la confianza para participar. Después, segundo, escuchar atentamente. O sea, y esto, la invitación sería escucharnos con atención unos a otros, porque creo que todos tenemos mucho que aprender de los demás, y entonces la invitación a expresar nuestro respeto y nuestra celebración, honrar esta diversidad, escuchando con atención a los demás, ¿no? O sea, escuchar como si nuestra vida dependiera de ello, casi, ¿no? O sea, para que podamos aprender de los demás. Tercero, comentarios breves y constructivos. Parece que tenemos mucho tiempo, pero no tanto, y somos muchos. Entonces sí les pediría que hubiera posibilidad de compartir, que todos escucháramos la voz de todos, idealmente en algún momento, pero pues con la idea de que sean comentarios breves y fundamentalmente constructivos. El siguiente principio sería crear un ambiente de confianza. Difícilmente se puede crear innovación, se puede crear nuevas formas de abordar o de promover el desarrollo si no creamos un ambiente donde podamos sentirnos confiados, donde podamos decir algo o preguntar algo con la confianza de que no seremos juzgados o atacados. Entonces todos somos responsables de ello. O sea, ¿cómo hacemos para crear un ambiente de confianza? O sea, que en un momento dado podamos escucharnos con atención unos a otros y sentirnos seguros en este ambiente de confianza. Otro más de los principios que les quiero proponer el día de hoy es que levanten la mano para pedir la palabra. O sea, entiendo que estos temas a muchos de nosotros nos apasionan, pero no esperemos a que alguien suspire para ganarle la palabra o levantar el tono de voz para ganarle la palabra, sino que levantemos la mano y ya sea en la plenaria o en los pequeños grupos, habrá un moderador o moderadora que les dará la palabra para que ustedes puedan compartir sus puntos de vista. Por último, es un reto tecnológico, es celulares en silencio y contestar fuera del salón. O sea, sé que para algunos de ustedes puede ser todo un desafío, pero muéstrenle a su celular quién es el que manda, ¿no? Entonces apáguenlo y listo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, si están de acuerdo con estos principios, les pediría que levantaran la mano. Si están de acuerdo con estos principios, ¿sí? ¿Seguro? A ver, no importa posición ideológica, todos con las manos arriba, por favor, ¿sí? ¿Sí, Helge? ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Sí? ¿Sí, Nora? Muy bien. Todos con la mano arriba, por favor, para sí, estirarse así bien, por favor. Aquí también de Aguascalientes, sí, listo. Muy bien, pues muchas gracias. Les pediré que me ayudaran a cumplir con estos principios a lo largo de estos 2 días para hacer fundamentalmente productiva la sesión, ¿no? Y ahora vamos a ver quiénes estamos en este grupo. Yo creo que la riqueza de este grupo pues, es una riqueza impresionante porque tenemos representantes de 32 estados, cosa increíble, y también por otro lado tenemos una gran diversidad, digamos, de experiencias, de formaciones académicas, de posiciones jerárquicas, de género también, entonces pues está a todo dar. Pero vamos a ver quiénes estamos, ¿no? Pasamos a la siguiente, Nora. Vamos a ver quiénes están del noroeste del país. El noroeste del país quiere decir Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. ¿Se ponen de pie, por favor, para que los veamos? Para que veamos. ¿Se ponen de pie todos, por favor? ¿Y todas? Todos los que vienen por favor. ¿Son todos y todas? ¿Ok? Entonces un aplauso a todos los que vinieron del noroeste del país. Ahora los que vinieron del noreste del país, que quiere decir Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas. Si se quieren poner de pie, por favor, para que veamos quiénes vienen. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora del occidente del país, que quiere decir Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes también, exacto, ahora sí, Aguascalientes, por favor. ¿Listo? Muy bien, todos. Gracias. Ahora los que vienen del centro del país, ahí son 9 estados, entonces es Veracruz, es Puebla, es Querétaro, es Ciudad de México, es Estado de México, es Morelos, es Guerrero, es Tlaxcala, entonces por favor todos los que vienen del centro del país, si quieren ponerse de pie, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, entonces
Ahora, los que vienen del sur del país, que sería Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, por favor. Les queda muy lejos a todos ellos venir, pero... Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muy bienvenidos y muy bienvenidas todos. Ustedes tienen delante, si ustedes se fijan, aquí, por ejemplo, Jesús tiene su tarjeta. Son pequeñas tarjetitas, son chiquitas, pero es para que ejerciten su capacidad de visión. Pero para ayudarnos les voy a pedir lo siguiente. Primero, que todos tengan su gafete, porque si no tienen su gafete, a lo mejor no les dan de comer, entonces no quisiéramos que nadie se quedara sin comer, ¿no? O sea, acuérdense que también una de las metas es que nadie pase hambre. Y después, la siguiente invitación es que, por ejemplo, aquí está Jesús. Del otro lado, si me lo prestas un momentito, Jesús. Si se fijan, de este lado está en blanco, entonces ustedes pueden poner con marcador o una cosa así, su nombre en grande, como quieren ser llamados el día de hoy. Bueno, aquí Jesús también tiene su nombre, entonces sería Jesús, está fácil, ¿no? Aquí Laura, pues Laura está fácil también, ¿no? Entonces, si quieren, para que nos ayudemos y podamos dirigirnos unos a otros por nuestro nombre de pila, por nuestro primer nombre, para que vayamos creando juntos un ambiente de confianza, ¿no? Gracias, Jesús. Entonces, sí. Hay unos numeritos, no los rayen, eso es un secreto porque hay un premio, entonces no los rayen esos numeritos, ya es una sorpresa para la tarde, ¿no? Entonces, pues muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a seguir ahora y quisiera presentarles a dos jóvenes muy talentosos, ¿no? Los dos tapatíos. Ella, la maestra Karina Blanco Ochoa, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Estudios del Desarrollo por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, allá en el Reino Unido, y es asesora técnica de lo que es la Agenda 2030 en la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ, y ella apoya en todo lo que es la implementación subnacional. Entonces Karina, y junto con José Chávez es licenciado en estudios en política también de la Universidad de Guadalajara, con amplia experiencia en monitoreo y evaluación de políticas públicas, y ellos nos van a platicar un poco, sobre todo, cuáles han sido la importancia que tiene la planeación como hoja de ruta hacia el desarrollo sostenible. Y también algo muy interesante, creo, para todos, es cómo se han dado algunas reformas en el marco jurídico para facilitar o mejorar que la planeación esté alineada con este propósito, ¿no? Entonces, pues José Miguel Echave y Karina, les doy la palabra para que nos platiquen sobre ello. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Es un gusto poder estar aquí. Me alegra muchísimo saber que muchos de los participantes que nos acompañaron en la primera sesión también están aquí. Sean bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría el día de hoy, junto con mi colega José Miguel Echave, brindar una serie de reflexiones y de orientaciones concretas sobre cómo podemos integrar el enfoque de la Agenda 2030 en el marco de la planeación. Antes de comenzar, me gustaría lanzar una pregunta al público. Y quizás es una pregunta que podría parecer muy simple a primera vista, pero realmente es una pregunta fundamental. ¿Por qué y para qué estamos planeando? Muchas de las personas aquí presentes pertenecen o son titulares de las secretarías de planeación, de los COPLADES o de la figura que se tenga en cada entidad federativa. Entonces, esta pregunta es muy importante que la tengamos en mente a lo largo de toda la sesión, porque es fundamental que nos replanteemos hacia dónde estamos planeando. Y esto deriva de la naturaleza de la Agenda 2030. Aquí me permito citar textualmente esta cita, vaya. La Agenda 2030 es transformadora, ya que requiere aproximaciones alternativas a la forma habitual de hacer las cosas, el famoso business as usual, para alcanzar el desarrollo sostenible. Y me gustaría retomar una de las reflexiones que nos compartía hace un momento la directora residente de la GIZ, la señora Marita Brommelmayer, y es que hablar de prosperidad implica sostenibilidad. No podemos seguir haciendo las cosas como se han venido haciendo de manera convencional y necesitamos de alguna manera entender que la Agenda 2030 implica esa indivisibilidad entre lo social, lo ambiental y lo económico. También es importante recordar que tenemos principios rectores en el corazón de la Agenda 2030, como lo es el no dejar a nadie atrás, el principio de la integralidad
y la importancia de las alianzas multiactor, que en términos concretos quiere decir jalemos a la academia, a la sociedad civil y al sector privado para hacer de esta agenda una realidad. Ahora bien, ¿cuál es el potencial de la planeación en la consecución del desarrollo sostenible? Es importantísimo el potencial que tiene la planeación. ¿Por qué? Porque es mediante esta actividad que lograremos traducir y aterrizar esta agenda global que podría parecer muy lejana. Ya lo mencionaba hace un momento también la señora Cintia Valdés. Es una agenda que se negoció en Nueva York a inicios del milenio, perdón, a mitad del milenio, con más de 193 países durante más de 2 años. Pero esa agenda global, al final del día, se tiene que aterrizar al plano subnacional, porque es en lo subnacional donde se hacen esas transformaciones hacia la consecución del desarrollo sostenible. Y en ese sentido, la planificación nos brinda las herramientas para poder traducir una agenda global en un plan de acción concreto en lo local y en lo subnacional. Entonces es importante que tratemos de entender a esta agenda como una serie de principios, metas, indicadores, con un horizonte temporal definido para brindar elementos orientadores a la planificación. Si nosotros integramos o incorporamos el enfoque de la Agenda 2030 en el marco de la planeación, tendremos beneficios tangibles muy claros. Primeramente, tendremos la capacidad de tener una visión a largo plazo, es decir, de superar el reto que supone la lógica política sexenal. Entonces, la Agenda 2030 propone un horizonte temporal mucho más amplio y eso nos permite pensar con miras al futuro. En segundo lugar, la Agenda 2030 nos permite potenciar los objetivos que se tienen planteados para el desarrollo en cada contexto local o subnacional de manera más eficiente y más equitativa. Es por eso que son tan relevantes los principios, principalmente el de no dejar a nadie atrás y poner a las personas primero y en el centro de esta agenda. Y en tercer lugar, nos permite diseñar estrategias que nos permitan alcanzar metas claras. Al tener nosotros 169 metas, tenemos una hoja de ruta muy concisa de hacia dónde deberíamos estar apuntando y un marco de referencia que puede orientar al proceso de la planeación. Ahora bien, la formulación de políticas públicas y la planeación vista desde una visión tradicional y sectorial, de alguna manera refleja una miopía institucional. Si nosotros continuamos haciendo las cosas como inercialmente lo hemos venido haciendo, tenemos un problema, por 3 razones muy prácticas. Primero, porque los objetivos son más limitados. Podría ser que el impacto sea únicamente en un objetivo y eso conlleva a que tengamos una limitación en los vínculos intersectoriales. Muchas veces pueden haber sinergias entre el trabajo que realizan diferentes secretarías y diferentes dependencias, pero esta visión sectorial o en silos no nos permite maximizar el impacto de las intervenciones. Entonces, tampoco nos permite ver cuáles son los cobeneficios para poder alcanzar la Agenda 2030 y de esta manera lograr el desarrollo sostenible. Ahora me gustaría pasarle la palabra a mi colega José Miguel Echave. Buenos días a todos. Gracias. ¿Cuál es la importancia de que ustedes como representantes o incluso secretarios o autoridades de planeación pues estén en esta capacitación? Y es que la verdad, el rol que juegan las autoridades de planeación en el terreno subnacional para la localización de la agenda es fundamental y por varias razones. Porque las autoridades tienen el potencial fundamental de articular todas esas políticas las políticas económicas. Creo que voy a cambiar de... Sí, gracias. ¿Sí? Decía que tienen el potencial para articular todas esas políticas en materia económica, social y ambiental en los estados. También juegan un rol central para articular y coordinar intersectorialmente a todas las dependencias que conforman al gobierno estatal y también pueden promover esa visión de largo plazo, esa visión que tanto se necesita, que trascienda el sexenio y que, bueno, para lograr alcanzar el desarrollo sostenible. Y sobre todo, pues bueno, articularlo con el corto y mediano plazo, que es un reto fundamental. También tienen la capacidad de llevar a cabo la planeación del desarrollo orientada hacia los resultados, que eso también es una tarea muy importante y que tienen que tener presente los estados a la hora de realizar pues, los planes estatales de desarrollo y actualizar su plan estatal. También pueden, creo que es fundamental que las secretarías de planeación, los COPLADES,
articulen la participación de la sociedad civil organizada, de la iniciativa privada, de la academia, y por qué no, también incluir a otros, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, como representantes y que puedan también juntos construir un mejor plan o una mejor hoja de ruta para los siguientes años. Y finalmente, prever una efectiva implementación de las acciones, de los programas, de las políticas, que sean como los guardianes un poquito de si se está haciendo bien, si se está llevando el plan a cabo y como se había acordado previamente. ¿Cuáles son los principales desafíos para lograr una planeación estratégica para el desarrollo sostenible? Bueno, se identifican muchos desafíos, pero principalmente hay unos cuantos que, sobre todo el tema de temporalidad. La temporalidad, que es un desafío para definir los mecanismos de articulación entre el corto, mediano y largo plazo. La Agenda 2030, por supuesto que es una agenda con miras a 2030, valga la redundancia, por supuesto que es a largo plazo, y plantea desafíos muy grandes, desafíos como acabar con la pobreza, desafíos como de acabar con el hambre, mitigar los efectos del cambio climático, protección al medio ambiente, bueno, entre otras más. Entonces son desafíos muy grandes que requieren de coordinación de acciones en el corto y mediano plazo. Y ese es uno de los grandes desafíos que tiene la planeación para el desarrollo sostenible. Otro de ellos, Karina ya lo mencionó también, la sectorialidad. Esa visión sectorial que encasilla en bloques institucionales especializados en temas muy particulares y que hace que sea como una visión muy directa y frontal. Otro desafío, por supuesto, que es la coordinación entre los órdenes de gobierno. Claro que el reto, incluso la temporalidad de cada uno de ellos, ¿no? El terreno municipal, pues que tiene su gestión pública es de 3 años, con la posibilidad de extenderse otros 3 años más, que quizás se puede extender a 6 años. Y tanto las gobernaturas como la presidencia de la República, bueno, por 6 años. También esa coordinación entre los 3 órdenes de gobierno es un desafío fundamental y a veces quizás el más apremiante, porque necesita de una voluntad política entre los partidos que gobiernan, si es que hay un gobierno dividido. Y finalmente, otro desafío es articular a todos los actores. En cada una de las sociedades hay una heterogeneidad de actores que tienen diferentes intereses, que tienen diferentes voluntades y que, por supuesto, es un reto muy importante sentarlos, ponerlos en la misma mesa y poder considerar todas sus peticiones, consideraciones. Y ese, bueno, por supuesto que también habrá que retomarlo. Otros desafíos en torno al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Municipal de Desarrollo. Por supuesto que es un reto mantenerlos vivos, mantenerlos vigentes. Quizás una posible recomendación podría ser actualizar el plan de desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo en cierto tiempo. Bueno, con la finalidad de que normalmente quizás cuando se arrancó, se inició el Plan Estatal de Desarrollo, se hizo con una visión, quizás algunos compromisos de campaña, algunos temas centrales que se decidieron incluir, pero bueno, con el paso de la práctica, con la gestión pública, con los retos que se enfrentan cada uno de los gobiernos a la hora de gobernar, bueno, también ahí podría ser un ejercicio valioso actualizar el plan de desarrollo y así mantener como un documento vivo. Otro reto puede ser lograr darle seguimiento a lo largo de la administración. Bueno, también creo que es importante y es algo que se va a abordar en esta sesión de capacitación. Creo que incorporar mecanismos de monitoreo y seguimiento es una tarea fundamental para ver cómo se está avanzando, cuánto se está avanzando y si se están logrando las metas. Si no, para replantear y volver a escribir esa visión que se tiene sobre el desarrollo en el Estado. Finalmente, también habría otro desafío es lograr que la ciudadanía se apropie de estos instrumentos estratégicos y sobre todo, bueno, pues, operacionalizarlos, ¿no? Creo que es lo más importante, como algo en la letra que se escribió, que se pensó, que tiene una visión, una estrategia, no se quede como vemos ahí en el librero. No queremos que los planes estatales se queden ahí archivados de adorno en las oficinas de cada una de las secretarías, sino que realmente
se apliquen, se sigan y sobre todo se estén monitoreando también. Factores de éxito para una planeación sostenible efectiva. Bueno, ahora desde un lado positivo, ¿cuáles podrían ser como esas estrategias o recomendaciones para mitigar esos desafíos que hablan sobre la planeación temporal? ¿Cómo exceder ese plazo de 6 años? Bueno, pues una de las recomendaciones es promover acciones y políticas estables, que sean menos sujetas a cambios de administración o políticas. Por supuesto que suena fácil, ¿no? Suena, oye, pues sí, qué padre, ¿no? No es el hilo negro, no estoy descubriendo el hilo negro, pero el reto está principalmente en tratar de ver esas políticas que puedan trascender. Un ejemplo concreto es, y que por supuesto que va a trascender esta administración, es el tema del cambio climático. Nosotros tenemos esa visión hacia 2030 y a lo mucho que se termina el gobierno en 2020, va a trascender esa administración. Entonces son ese tipo de políticas que hay que instaurarlas, hay que tratar de seguirlas para que permanezcan. Y en el tema de la planificación intersectorial, bueno, habrá que fomentar esa articulación y la sinergia y generar acuerdos entre los diferentes sectores bajo una mirada integral. Acá no hay que perder de vista que esa mirada integral tiene que incluir las tres dimensiones de desarrollo sostenible: el tema social, ambiental y económico. Y por supuesto, otro tema importante como recomendación es la coherencia en las políticas, que todos estén como en la misma ruta, en la misma sintonía, todas las secretarías que entiendan hacia dónde se va. Y bueno, para una planificación sostenible escalable, o sea, con la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, bueno, pues establecer mecanismos de articulación de las acciones de los diferentes niveles de gobierno. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué te toca a ti? Y sobre todo, trabajar juntos, los 3 órdenes de gobierno. Y finalmente, ¿cómo articular a los actores? Bueno, articular a los diferentes actores promoviendo la participación, el diálogo, en busca de un objetivo común. Y quizás esto es lo más importante, que cuando se sienten en la mesa sociedad civil, iniciativa privada, gobierno estatal, gobiernos municipales, habría que considerar también que, bueno, cada uno tiene sus posturas, sus experiencias, sus puntos de vista, y todo eso se puede recoger a la hora de realizar el Plan Estatal de Desarrollo. Pero sobre todo, quizá lo más importante es crear sinergias por un desarrollo sostenible en el Estado. Y finalmente, un caso emblemático es un caso en particular de la Comunidad Valenciana, en el que es una estrategia integral que tiene varios aspectos que considera mucho de lo que platiqué ahorita, y tiene 3 líneas de acción. La primera es promover información a la ciudadanía y a los funcionarios del gobierno sobre la importancia del cumplimiento de la Agenda 2030. Es como sensibilizar. ¿Cuál es tu papel? Da la responsabilidad también que le toca a la ciudadanía, a los gobiernos, a los funcionarios, a la iniciativa privada, a la academia. En una segunda es generar la sensibilización de la agenda a través de la educación. Hicieron programas junto con las universidades para incentivar la Agenda 2030, y otra línea de acción fue promover el compromiso mediante la creación de alianzas multiactor. Bueno, como principal resultado, fue la creación de la Comisión Interdepartamental para la Agenda 2030, que es la que garantiza la coordinación, coherencia y complementariedad dentro de las diferentes áreas de administración, que es un poco de los que les comentaba, que tenga la coherencia y que todos vayan hacia el mismo lugar, que todas las secretarías, desde su ámbito, desde su temática muy puntual, que atienden cada uno, vayan en la misma sintonía con el resto. Gracias, José Miguel. Y bueno, a la luz de estas reflexiones y de estas orientaciones, valdría la pena que nos preguntemos dónde estamos parados. Es muy importante que tomemos en cuenta el contexto en el que nos encontramos en este momento.
Como todas y todos ustedes saben, en febrero del 2018 tuvo lugar la reforma a la Ley de Planeación a nivel federal. En esta reforma a la ley, el artículo 5º transitorio sufrió una modificación en la cual por primera vez se integra a la Agenda 2030 en el marco normativo federal. Esto quiere decir que se integraron las 3 dimensiones del desarrollo sostenible a la Ley de Planeación. En segundo lugar, se tiene una visión de planeación transeccional, lo cual es algo sumamente positivo porque de alguna manera es el primer paso para superar esa lógica de esa visión cortoplacista. Y en tercer lugar, se hace una vinculación del trabajo del Consejo Nacional para la Agenda 2030, el cual preside o coordina la Oficina de la Presidencia de la República, con el proceso de formulación de los planes estratégicos para el desarrollo. Entonces, en este contexto es que ahora nos encontramos en el proceso de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Y realmente celebramos muchísimo que el día de hoy estemos todas y todos aquí reunidos, porque no es coincidencia que hablemos de planeación cuando este proceso está ocurriendo en paralelo y al final del día todas y todos estarán invitados a hacer la alineación de sus planes estatales de desarrollo y de sus programas sectoriales al Plan Nacional. Entonces, yo los quiero invitar a que veamos este contexto como una gran ventana de oportunidad para hacer la alineación al interior de sus estados y lograr esa transversalización de la Agenda 2030 en los marcos normativos de planeación, en los instrumentos de planeación y en la visión que tiene el Estado como tal. No voy a entrar en detalle porque más adelante el maestro Érico Flores, el licenciado Redondo del Estado de Campeche, presentarán el caso del Estado de México y el Estado de Campeche, pero son prácticas interesantes a las cuales vale la pena echarles un ojo y ver qué se está haciendo ahí. Me gustaría hablar del caso de Hidalgo en particular, dado que es una práctica también muy interesante, en la cual se hizo una reforma a la normatividad de la planeación. Se planteó una ley prospectiva de planeación. Y en términos muy concretos, esto quiere decir que se eliminaron aquellos candados que imposibilitaban tener una visión más allá de la duración de la gestión gubernamental. Y en segundo lugar, se democratiza el ejercicio de la planeación. Es decir, se invita a la sociedad, se invitan a otros sectores a que formen parte medular del proceso de planeación. Entonces es una práctica muy interesante, principalmente en este contexto. Me gustaría compartir algunas orientaciones prácticas para lograr la integración de la Agenda 2030 a nivel subnacional. Y aquí quiero hacer una pequeña nota o subrayar la palabra integración. Tenemos que tratar de evitar alineaciones cosméticas. Puede ser muy bonito tener un Plan Nacional de Desarrollo o una estrategia en la cual se haga alusión a la Agenda 2030, pero hablar de alineación no necesariamente implica una integración. Integración significa que desde el inicio se tomen en cuenta los principios, los 17 objetivos, las 169 metas, como parte integral del trabajo que se va a hacer en materia de planeación. Ahora, muchos estados nos han comentado que se encuentran en el proceso de hacer reformas a sus planes estatales, reformas a sus leyes estatales de planeación, y quizá sería importante brindar algunas orientaciones en cuáles son algunos elementos mínimos que se deberían de contemplar en este proceso de reforma normativa. En primer lugar, consideramos que es muy importante que se haga referencia, no necesariamente explícita, pero sí una referencia a la Agenda 2030, a los 17 ODS, así como a las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. ¿Esto por qué? Porque debemos de recordar que la Agenda 2030 funge como un marco de referencia que puede guiar la planeación. En segundo lugar, integrar los principios rectores de la Agenda 2030, así como medidas para volverlos operativos. Tomemos el caso de no dejar a nadie atrás. ¿Qué implica no dejar a nadie atrás en la práctica? Organicemos una mesa con la sociedad civil, organicemos foros de consulta, asegurémonos que los grupos prioritarios y vulnerables tengan sus prioridades y sus necesidades reflejadas en nuestra planeación. Eso significa en la práctica no dejar a nadie atrás. En tercer lugar, adoptemos una visión de planeación transeccional y prospectiva, es decir, una visión intergeneracional. Ya lo comentaba José Miguel Echave, el caso del cambio climático es muy, muy ilustrativo. Hablar de cambio climático no es algo que se logre o se puedan hacer medidas de mitigación y adaptación en una temporalidad de 6 años. Es un esfuerzo que trasciende fronteras gubernamentales. Asimismo, debemos buscar fomentar la coherencia de políticas mediante mecanismos de coordinación tanto horizontal como vertical, y esto será muy importante que se refleje en las leyes. Asimismo, transversalicemos la perspectiva de género y utilicemos un lenguaje inclusivo. Lo mencionaba en la sesión anterior y creo que es importante volver a mencionarlo en esta sesión. En el planteamiento que presentó el Ejecutivo para hacer la reforma a la Ley de Planeación a nivel federal,
la propuesta de lenguaje que se tenía era muy significativa de ese cambio de chip. Hablaba de sostenibilidad, de no discriminación, de poner a las personas en necesidades y en vulnerabilidad primero. El lenguaje a veces puede ser visto como temas de forma, pero a veces en la forma está el fondo. Asimismo, es importante que fortalezcamos la articulación entre la planeación, la programación y el presupuesto. También una recomendación que nos gustaría plantearles es que busquemos la manera de vincular a los órganos de seguimiento e instrumentación para la Agenda 2030, los llamados OSIS, de manera, ahora sí que en la normatividad, al proceso de planeación estatal. Aquí me gustaría citar lo que establece el artículo 5º transitorio tras la reforma que se planteó, y es que en los procesos de elaboración de los proyectos de dichos planes se considerarán las propuestas que en su caso elabora el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto fácilmente se puede replicar a nivel estatal. Articulemos a esos OSIS, a esos consejos estatales o cualquier naturaleza que tenga en cada entidad federativa al proceso normativo de planeación, porque en principio la estructura orgánica de los órganos de seguimiento e instrumentación contempla la diversidad de actores. Entonces es un ejercicio que nos puede ayudar a tener una visión mucho más amplia e integrar a diversos actores. Me gustaría presentar este ejemplo, es la ley de planeación de un estado, no voy a decir cuál, pero es únicamente un ejemplo ilustrativo de cómo podemos tratar de ampliar la visión en la práctica. Habla de integrar en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes municipales, el Plan Estatal de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias de la Administración Pública Estatal, de los ayuntamientos, así como los planteamientos que se formulen por los grupos sociales interesados y la perspectiva de género. 3 recomendaciones muy prácticas. ¿Cómo se vería una ley de planeación bajo el enfoque o integrando el enfoque de la Agenda 2030? Primero, congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo. Absolutamente. Eso es un mandato constitucional. Tenemos que estar alineados a lo que dictamina el Plan Nacional de Desarrollo. Pero integrar el enfoque de Agenda 2030 significa también ir más allá de lo que se plantea en el PND. Es decir, superar la visión transaccional. Y aquí, por ejemplo, se puede hacer referencia a marcos internacionales, agendas globales, por ejemplo, el Acuerdo de París, la nueva agenda urbana. Son agendas globales que de alguna manera superan esa lógica del corto plazo. En segundo lugar, hablamos de tomar en cuenta las propuestas de las dependencias de la Administración Pública Estatal. Yo me atrevería a decir, pues no las tomemos en cuenta. Son integrales, son modulares, y en este sentido también es muy importante que hagamos mesas de trabajo intersectoriales para que exista una coherencia de políticas públicas. Si pueden ver, esto refleja una visión en silos, ¿no? Voy a revisar qué me entregó educación, qué me entregó economía. Esto refleja la visión que hablábamos hace un momento, con una miopía institucional que no nos permite ver de manera más holística y de manera integral. Y en tercer lugar, es importante incluir a grupos sociales interesados y perspectiva de género. Sin duda, es fundamental que lo hagamos. Pero también exploremos qué más podemos hacer de manera que aterricemos la Agenda 2030. Ya lo mencionaba hace un momento. Podemos integrar, por ejemplo, a los órganos de seguimiento e instrumentación o a la diversidad de actores que formen parte de la sociedad. Ahora bien, en temas de planeación, en la fase del desarrollo conceptual, el objetivo central será tomar a la Agenda 2030 como un marco de referencia y como una herramienta útil que nos permita una planeación coherente y con una visión a largo plazo hacia la consecución del desarrollo sostenible. 3 recomendaciones muy concretas. Primero, hagamos un análisis de brechas. Todas y todos ustedes tienen ya prioridades claras y estrategias en sus estados, pero es importante que hagamos un cruce de esas necesidades, de esas prioridades y de esas estrategias con lo que plantean estos objetivos. Al tener ese análisis de brechas en las estrategias y en las políticas públicas, podremos tener mayor claridad de cómo compensar o cómo poder abordarlas de manera más integral, teniendo un impacto en las 3 dimensiones de desarrollo sostenible. En segundo lugar, ¿dónde están las interconexiones? Identifiquemos dónde hay sinergias. Muchas veces existen cobeneficios que se dan de manera natural, ¿no? Hacemos un programa energético, genera empleo, se dio de manera natural. Pero pensemos, ¿qué tal si le ponemos un enfoque de género también? El chiste es ver cómo podemos hacer sinergias y maximizar impactos. Asimismo, es importante que tomemos en cuenta los famosos trade-offs, ¿no? ¿Cuáles son los efectos colaterales? ¿Cuáles son los efectos negativos? ¿Dónde habrá que hacer compensaciones? Y en tercer lugar, un análisis de los impactos directos e indirectos en las metas que plantea la Agenda 2030.
porque algunas acciones tendrán un impacto directo, algunas quizá tendrán un impacto indirecto, pero ambas son valiosas para el proceso de la consecución. Y este ejercicio deberá llevarse a cabo de manera integral, transeccional y por supuesto con una visión transversal. Un ejercicio muy simple que se puede hacer en el marco de la formulación, por ejemplo, del Plan Estatal de Desarrollo o de sus programas sectoriales, es llevar a cabo mesas de trabajo. Mesas de trabajo donde ustedes inviten a las secretarías o a las dependencias a que también hagan una revisión, a que compartan sus reflexiones y comenten cuáles son, desde sus trincheras, las prioridades que se deberán de ver reflejadas, y el ejercicio será entonces armonizarlo. Pero estos ejercicios nos permiten tener un avance sólido hacia la coherencia de políticas públicas. En segundo lugar, participación ciudadana y consultas multiactor. No nos quedemos en la prosa, suena muy romántico decir alianzas multiactor, llevémoslo a la práctica. Es real que la participación ciudadana es un pilar fundamental en el corazón de la Agenda 2030 y para llevarlo a cabo será muy importante que recurramos a consultas. Ya para terminar, en la fase de la implementación, algunas medidas muy importantes en temas, por ejemplo, de monitoreo y evaluación, lo cual se abordará mañana y no voy a aunar en ello, es que tratemos de tener indicadores desagregados a nivel territorial y que sean indicadores que tengan un monitoreo y que también estén enfocados a la parte del financiamiento. Es muy importante, como ya lo decía la señora Marita, que tengamos planeación vinculada al presupuesto. De nada sirve planear si no tenemos dinero para ejecutar. Entonces, estos indicadores también nos pueden servir para monitorear la calidad del gasto y del ejercicio de los recursos públicos. Y en materia de financiamiento, apostemos por dos vías. Ya lo comentaba también la directora de la Agenda 2030, Gema Santana. Existen vías, especialmente con el sector privado, para impulsar proyectos. Por ejemplo, los bonos verdes, ¿no? Que es como un bono cualquiera, pero este bono tiene la excepción que está regido por principios, se llaman Green Bond Principles, y estos bonos únicamente se emiten para financiar proyectos en su totalidad o en su parcialidad que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. En segundo lugar, los contratos de impacto social. Esto quiere decir, busquemos empresarios que estén dispuestos a entrarle, a poner capital, y de alguna manera ellos hacen la chamba por el gobierno en términos de inversión, y si el proyecto se logra, entonces el gobierno paga. Son esquemas muy interesantes de financiamiento que están ahí. También tenemos a la banca de desarrollo y, por supuesto, fondos internacionales. Tratemos de pensar, cuando hablemos de presupuestación, fuera de la caja y ver qué otras alternativas pueden coadyuvar en hacer operativos nuestros planes. En financiamiento público, por supuesto que será muy importante hablar de alineación presupuestal, es decir, de hacer ese cruce en lo que estamos planeando con los presupuestos y los recursos de los que dispone el Estado y los municipios en su caso. Y finalmente, impulsemos esquemas de recaudación. También es importante que tratemos de transitar hacia un esquema de mayor autonomía y no únicamente de dependencia de las transferencias federales. Todo ello en su conjunto me lleva a concluir nuevamente con la pregunta que inicié. ¿Por qué y para qué estamos planeando? Es muy importante que tratemos de pensar fuera de la caja, que nos salgamos de la manera estructurada y esa visión tradicional en la que hemos venido haciendo las cosas y demos un salto hacia una visión mucho más holística, transversal y de largo plazo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Karina y Miguel. No sé si hay alguna pregunta o comentario, pero yo sí tengo alguna pregunta para ustedes. La primera de ellas es, ¿quiénes son ustedes responsables de la planeación en sus estados? O sea, que les toca coordinar buena parte de los esfuerzos de planeación en sus estados. Si quieren poner de pie para que veamos quiénes son de los que están aquí. Wow, digo, para que se ubiquen las caras y vean con quién pueden intercambiar mejores prácticas y todo eso. ¿Ya viste quiénes están allá atrás para que veas quiénes que forman parte de esto? Muy bien, todos ustedes son encargados o encargadas de alguna manera de coordinar la planeación en sus estados. Gracias, si quieren tomar asiento. Ahora, siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes forman parte del órgano de seguimiento y implementación o de estos consejos estatales de la Agenda 2030? ¿Se repiten? Bueno, varía un poco el panorama, si se fijan. Pero sí tenemos repetidos, muy bien. Muchas gracias, perdón, gracias. Ahora, siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes son representantes de CONAGUA en sus estados? Representantes de CONAGUA en sus estados, ok.
Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 representantes de CONAGUA en sus estados. Muchas gracias. Bien, quisiera comentarles también que ustedes tienen, por generosidad de PNUD, para quien no se sepa las 169 metas, que vamos a preguntarlas en un momento más, está aquí el acordeón, ¿no? O sea, hay unas tarjetitas donde están los 17 objetivos y en la parte posterior están, no son posavasos, sino son, aquí están todas las metas. Entonces, para que ustedes quieran repasarlas, aquí las pueden repasar. Y también, por generosidad de PNUD, tenemos una llavecita USB, donde está buena parte de las publicaciones de PNUD que pueden ser de utilidad para ustedes. También quiero comentarles que las presentaciones del día de hoy, como las presentaciones que acaba de compartir Miguel de allá de Valencia, pero también hay materiales, por ejemplo, de Nueva York, cómo hicieron esta socialización de los objetivos a su ciudadanía. En fin, hay varios materiales de mucha utilidad y muy interesantes que vale la pena revisar y descargar en su momento. Entonces, eso con respecto a los materiales disponibles. Y quisiera, ahora sí, no sé si tengan, por favor. ¿El sitio todavía no está? El sitio está, a ver, déjame, ahí está Karina. Compartimos la liga en la capacitación anterior de una página, con gusto podemos proyectarla hacia el final de la sesión. Es un repositorio de alguna manera informal, donde están las presentaciones y donde se explica un poco la estructura y la lógica de estas sesiones. Y también quisiera aprovechar para comentar en el marco del comercial que nos encontramos elaborando un estudio de mejores prácticas, es un compendio de 10 mejores prácticas en las que queremos brindar orientaciones también sobre qué están haciendo otros países y otros estados en el mundo y lo pondremos a su disposición a la brevedad. Muchas gracias, Karina. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario por ahora? Muy bien. Bueno, pues están todos invitados aquí a la pausa de café. Creo que al fondo hay café, hay galletas y demás. Y aquí a la mitad del salón del lado derecho, mío del lado izquierdo de los que están al fondo, están los sanitarios y demás. Nos vemos en 15 minutos para continuar.